Hola, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos a este estudio del Evangelio según el Espiritismo. El día de hoy estamos ya en la sesión número 6 de esta serie del estudio y vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a conocer un poco más acerca de los fundamentos o los antecedentes de la doctrina espírita establecida y codificada por Allan Kardec, y también vamos a encontrar tremendas similitudes entre lo que decía, por ejemplo, Sócrates, Platón, y lo que vemos escrito por Allan Kardec, y que es la persona, es el ser que pudo codificar la doctrina espírita y con la cual estamos bastante sintonizados, particularmente en la parte moral, en la parte acerca de la trascendencia del espíritu. Y bueno, vamos a iniciar con el estudio. Recordarán ustedes que nos quedamos en la sesión pasada estudiando el tema. Vimos este tema anterior acerca de las diferentes, eh, digamos, denominaciones de sectas, de enseñanzas que existían en nuestro mundo, particularmente en la zona de Israel, en los tiempos del Maestro Jesús. Platicamos acerca de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, y de alguna forma, pues tuvimos una comprensión mayor, incluyendo los esenios, los terapeutas como tal. El día de hoy vamos a continuar con el estudio. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pequeña reflexión, una sintonización con los seres mayores que nos permiten conectarnos con su pensar, con su sentir y ser capaces de poderlo asimilar y sobre todo poderlo proyectar a los demás en nuestra vida diaria. El tema es 4, Sócrates y Platón, los precursores de la idea cristiana y del espiritismo. También es interesante considerar que el espiritismo, quitándole algunas connotaciones de ser una enseñanza bastante extraña o relacionada con los muertos o fenomenología espírita, de alguna forma, aquí se habla muy interesante que Sócrates y Platón son precursores, o sea, son los pioneros de las ideas y de la doctrina cristiana como tal, y particularmente del espiritismo. Muy interesante. Empezamos estudiando un poco esto y comentando que las grandes ideas jamás irrumpen de manera súbdita, es decir, súbita en el sentido de que no se da de la noche a la mañana. La palabra súbita o súbitamente se refiere básicamente a que no se dan las cosas dando saltos o haciendo de alguna forma cambios radicales, abruptos, sino que todo es un proceso gradual. Todo es un proceso que a través de la evolución, como dicen por ahí, no da saltos. Y de la misma manera, las grandes ideas que son para la humanidad jamás irrumpen súbitamente, jamás se manifiestan de manera, eh, digamos, rígida o establecida de sorpresa. Siempre es un proceso inicial, se empiezan a dar unas bases, unas verdades, y siempre hay precursores que van preparando, abonando el terreno, preparando el camino, es decir, abonando o arando en este caso el camino pedregoso para que después pueda sembrarse la semilla. Cuando ya llega el momento, las inteligencias superiores, aquí se menciona que Dios envía a un hombre o a un grupo o a una agrupación de seres en misión para resumir, coordinar y completar pues todo el conocimiento o los elementos esparcidos y formar con ello un cuerpo de doctrina, es decir, como un todo más coherente, más alineado con la verdad o la idea de Dios y de sus preceptos y principios. En este sentido, vamos a encontrar dos personajes que algunos los consideran mito. Sin embargo, hay evidencias de la existencia de Sócrates y Platón. Por ejemplo, en el caso de Sócrates, se dice que al igual que el Maestro Jesús, pues no dejó escrito nada. Es decir, fue todo por transmisión oral del Maestro a sus discípulos. Y también algo interesante es que Sócrates también murió víctima del fanatismo porque fue atacado por los sabios de esa época y de alguna forma fue ridiculizado y de alguna forma pues se le mató con la cicuta, en este caso a Sócrates.
¿Y por qué? ¿Por qué de esto? Porque básicamente él combatió los prejuicios religiosos. Al igual que el Maestro Jesús, murió por defender su verdad y tratar de llevar un despertar para las conciencias. Por ejemplo, en el caso de Sócrates, se le atribuyó el hecho de corromper a la juventud. También tenía la idea del Dios único, de la inmortalidad del alma y también de la vida futura. Por eso el maestro Sócrates no tuvo reparo en de alguna forma tomar la cicuta, porque sabía que el cuerpo es perecedero, pero que lo que llamamos espíritu prevalece. Entonces, de alguna forma, mucho de esta información del Maestro Jesús, como la conocemos, fue escrita por los discípulos. Y en el caso de Sócrates, también tenemos los escritos de su discípulo, que fue Platón, que de alguna forma nos trajo, nos hizo ver cuál era el conocimiento y las enseñanzas de su maestro. El día de hoy vamos a tratar de iniciar este estudio revisando propiamente los conceptos, las doctrinas que pregonaba Sócrates y eh, su comparación o su similitud que tiene con las ideas cristianas y con las ideas espíritas. Vamos a tratar de determinar si hay concordancia con estos principios que conocemos actualmente o estamos estudiando y los principios o la doctrina que trajo Sócrates. A mi juicio, a mi manera de pensar, yo siempre he sostenido que en el plano espiritual hay coherencia, hay unidad, sobre todo en las almas más evolucionadas, porque de alguna forma están más cerca del conocimiento verdadero y tienen un pensamiento bastante común, tienen un criterio bastante común y podemos verlo, por ejemplo, en el caso de Buda, en el caso, por ejemplo, de Confucio, de Lao Tse, por ejemplo, y muy relacionado con el conocimiento que trajo el Maestro Jesús. Todos hablan de la verdad que nos hace libres y también nos hablan que el amor es lo más importante. Y también nos hablan de la inmortalidad del alma, la preexistencia, o sea, la reencarnación y la continuidad en vidas futuras. Entonces, la doctrina de Sócrates, aunque se dice que era pagana, pues no lo era tanto, porque de alguna forma combatía la oscuridad, combatía la ignorancia. Obviamente, la doctrina del Maestro Jesús está más completa, más refinada, más depurada que la de Sócrates, pero esto no le quita nada, o sea, no rebaja, digámoslo así, el valor que tuvo Sócrates de traer toda esta enseñanza. Eh, de alguna forma podemos entender que lo que más perdura en el trabajo de servicio que realizan los seres espirituales son las ideas que logran transmitir a la humanidad, es decir, la verdad o las verdades que nos hacen libres, más que algún beneficio que pudiera ser material o un beneficio a la humanidad o a una parte de la humanidad, como son las razas. Lo más importante es el despertar de las conciencias, el evolucionar como espíritus, y esto lo vamos a lograr solo a través del conocimiento verdadero. Entonces, cuando ya el hombre ha superado algunas etapas, como dicen, hay que poner la luz encima para que ilumine y no abajo. Cuando el hombre ya ha logrado cierta madurez y comprensión, de las verdades del Padre en la tierra ya encarnados, pues se da el hecho de que tiene cierta intuición, tiene cierta afinidad con esas verdades y cuando las encuentra se le hace muy natural. Entonces, dice aquí, los espíritus nos dicen que ha llegado el tiempo de mirar las cosas en su forma más amplia y elevada. Es decir, la humanidad está sedienta de un conocimiento más, como un alimento más sólido y no solo tomar líquidos, por ejemplo, o papilla en el caso de los niños. Necesitamos alimentos más acordes, en este caso alimentos espirituales, acordes a nuestro grado de progreso, que quizás no es mucho, pero ciertamente ya pasaron más de 2000 años que el maestro vino y obviamente ya tenemos mucho más tiempo con respecto a Sócrates y Platón en la época de la antigua Grecia, con todos sus esplendores. Dice, estas citas van a probar que así como Sócrates y Platón presintieron la idea cristiana,
también se encuentran en la doctrina, en su doctrina, los principios fundamentales del espiritismo. También es muy importante enfatizar que las personas están invitadas a estudiar la doctrina espírita de Allan Kardec, pero no es obligatorio. Es decir, cada quien puede tomar lo más importante, lo que le toque en su corazón y particularmente ahora yo me estoy enfocando, tomando del espiritismo de Allan Kardec, la parte moral, la parte del Evangelio de Jesús como uno de los elementos más importantes para la transformación personal. Pero están invitados todos, digo, no es obligatorio pertenecer al espiritismo, podemos seguir en nuestras enseñanzas religiosas o espirituales, pero no me doy cuenta que tiene un gran conocimiento, tiene un gran alcance y de alguna forma es como la corroboración de las verdades del cristianismo, las más auténticas, las más depuradas, y les da una interpretación bastante más vasta y amplia que lo que que pudiéramos recibir estando en una religión determinada. Entonces, por favor, consideren esto como una simple invitación. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Este fue como un preámbulo. Ahorita ya vamos a pasar propiamente a la temática. Cualquier pregunta o comentario lo pueden enviar por WhatsApp o por correo electrónico y también pues estamos abiertos a sus comentarios. Vamos a empezar. Voy a ampliar un poco más la letra para que todo el mundo la pueda leer. Me voy a quitar de mi imagen para que podamos enfocarnos en la letra, en el contenido de la instrucción. Resumen de la doctrina de Sócrates y Platón. El hombre es un alma encarnada. El hombre es un alma encarnada. Antes de su encarnación, el alma existía unida a los arquetipos primordiales, a las ideas de lo verdadero, del bien y de lo bello. De ella se separa al encarnar y recordando su pasado, está más o menos atormentada por el deseo de volver a él. Entonces aquí hay muchas similitudes con el cristianismo auténtico y con el espiritismo de Kardec. Y bueno, la explicación es que no se puede enunciar más claramente la distinción y la independencia del principio inteligente y del principio material. Esto sí lo podemos ver en esto. El hombre es un alma encarnada. O sea, el hombre como tal se vuelve hombre cuando el alma encarna en ese cuerpo. Entonces somos cuerpo físico, pero a la vez tenemos un principio inteligente, lo que llamamos alma. Y deben recordar cuando el espíritu encarna en el cuerpo, la doctrina espírita le llama alma. Y cuando el alma se separa del cuerpo, se le llama espíritu. También habla aquí acerca de nuestra conexión con los arquetipos primordiales, o sea, lo que llamaríamos las cualidades de Dios, que estuvimos en el principio conectados a esa unidad y que de alguna forma al encarnar, pues de alguna forma nos separamos, por decirlo de alguna forma, pero tenemos una añoranza por refundirnos con nuestra divinidad, ser uno con nuestra propia divinidad. Entonces aquí lo explica bien bonito. Dice, se trata de la doctrina de la preexistencia del alma, es decir, que antes de encarnar ya éramos espíritus, de una intuición vaga que ella conserva del otro mundo al cual aspira, de su propia supervivencia al cuerpo, o sea que la muerte no existe, de su salida del mundo espiritual para venir a la tierra y encarnar, y de su regreso a ese mundo después de la muerte. Entonces, también este último punto tiene que ver con el germen de la doctrina de los ángeles caídos, que habla de la caída por el mal llamado pecado, pero de alguna forma el hecho de querernos empatar con la materia también puede generar esto que llamamos ángeles caídos, el orgullo espiritual, el egoísmo y todos los elementos de ese tipo. En el punto número 2 dice, el alma se extravía y se turba cuando se sirve del cuerpo
para considerar algún objeto. Siente vértigo, como si estuviera ebria, como si estuviera ebria, porque se apega a cosas que por su naturaleza están sujetas al cambio. Por el contrario, cuando contempla su propia esencia, se dirige hacia lo que es puro y eterno e inmortal. Y como es de la misma naturaleza, permanece allí tanto tiempo como puede. Entonces, sus extravíos cesan, porque está unida a lo que es inmutable. Ese estado del alma es lo que se llama sabiduría. Bueno, yo voy a hacer mi propia explicación, aunque a continuación viene una explicación clara del libro. Eh, Nosotros entramos en la materia a un cuerpo y ahí es donde nos extraviamos y turbamos nuestro entendimiento porque nos creemos primero que somos el cuerpo físico y segundo porque a través de ese cuerpo que tiene apetencias de origen animal, del reino animal, como puede ser el sexo, el hambre, por ejemplo, el afán posesivo del terreno, de la riqueza, el instinto de sobresalir o de sobrevivir, dañando al otro, por ejemplo. Entonces se desarrollan más fácilmente esos instintos primitivos en un alma que tiene un cuerpo físico. Ahora también nos encariñamos tanto con el plano material por las ilusiones que nos presenta, como es la fama, el dinero, el poder, por ejemplo, el sentido de posesión. Y de alguna forma nos identificamos con esa conciencia. Entonces, por el contrario, cuando realmente conectamos y contemplamos nuestro yo superior, nuestro yo soy, nuestro ser ideal, nuestro ser real, subimos de vibración y nos identificamos más con nuestra verdadera naturaleza espiritual. Por ende, procuramos y digamos, somos atraídos por lo que es puro, lo que es eterno e inmortal. Entonces, tratamos, obviamente, nos gusta la alegría, la felicidad, la paz, las virtudes divinas, cuando no estamos entre la dualidad o entre la posibilidad de elegir pues, lo temporal. Por ejemplo, el placer, eh, el dinero o la posesión. Entonces, cuando estamos conectando con nuestra verdadera esencia, nuestras tendencias primitivas van desapareciendo, se van haciendo más pequeñas, porque estamos dándole prioridad a nuestro ser real, porque de esta manera nos conectamos con lo inmutable, con lo eterno que somos nosotros mismos. Y a ese estado del alma es lo que se le llama sabiduría, es decir, ser inteligente, ser una persona despierta, tener un conocimiento verdadero que practica para mejorar, para evolucionar, para crecer. Entonces dice así, la explicación que da es esta parte. El hombre que considera las cosas de la tierra con poca elevación desde el punto de vista material, vive de ilusiones. Y recuerden que Buda decía que todo es ilusión. La materia y la vida física es ilusión. Para apreciarlas con exactitud, es preciso verlas desde lo alto, es decir, desde el punto de vista espiritual, que esto es una conciencia más evolucionada. La verdadera sabiduría debe, pues, aislar hasta cierto punto el alma del cuerpo, para ver con los ojos del espíritu. Esto es lo que enseña el espiritismo. Y se ve hacia el capítulo 2, párrafo 5. Entonces, de alguna forma, esto es bien claro. Nos corrobora la transitoriedad del cuerpo, las ilusiones del plano material, porque todo pasa y se va, pero también nos sirve para ir despertando a lo verdadero, a lo real, al mundo de las ideas, al mundo del ideal particularmente. En el punto 3, mientras tengamos nuestro cuerpo y el alma se encuentre sumergida en esa corrupción, esto es lo que dice Sócrates y Platón, acuérdense, nunca poseeremos el objeto de nuestros deseos.
y el objeto del alma es la verdad. En efecto, el cuerpo nos suscita mil obstáculos por la necesidad que tenemos de cuidarlo, pero también por caprichos, apetencias, deseos infundados, etcétera. Además, nos llena de deseos, de apetitos, de temores, de mil quimeras y de mil tonterías, de manera que con él es imposible que seamos sabios ni por un instante. O sea, aquí Sócrates es bastante contundente, que nos dice que el ser humano es muy difícil que sea sabio teniendo un cuerpo físico, porque el cuerpo físico pues es un cuerpo de apetitos, de deseos y de limitaciones en general. Con todo, si no nos es posible conocer nada con pureza mientras el alma está unida al cuerpo, entonces ha de suceder una de estas dos cosas. O sea, si no nos es posible estando encarnados en un cuerpo, tener la pureza y la sabiduría suficiente, entonces puede suceder una de estas dos cosas. Uno, o jamás conoceremos la verdad, o solo la conoceremos después de la muerte. O sea, es muy contundente Sócrates en esto. Es de esperar que una vez desembarazados de la locura del cuerpo, conversaremos como hombres igualmente libres y conoceremos por nosotros mismos la esencia de las cosas. Por eso los verdaderos filósofos se preparan para morir y la muerte no les parece espantosa en absoluto. Esto viene también en el libro El cielo y el infierno, en la primera parte, capítulo 2 y segunda parte, en el capítulo 1. Entonces aquí viene interesante que de alguna forma nos dicen que el estar en un cuerpo físico no es natural, no es normal, es una etapa necesaria para evolucionar, pero es de alguna forma esa transición, esa etapa es simplemente una faceta de la evolución del espíritu en el cuerpo material. Pero nuestro destino no es permanecer eternamente en un cuerpo físico. No hay cuerpo físico que aguante al espíritu tanto tiempo. Entonces, aquí él nos dice también que una persona sabia, como puede ser un filósofo, pues se prepara para la muerte, aunque nos cueste trabajo entenderlo, y la muerte no les parece tan espantosa y tan terrible como a la mayoría. Y la explicación que dan, allí radica el principio de las facultades del alma, obnubiladas por la intermediación de los órganos corporales, así como el de la expansión de esas facultades después de la muerte. Es curioso que cuando tenemos órganos corporales, pues aunque nos sirven para establecer una comunicación con nuestro entorno, lo cierto que nos limitan. Por ejemplo, la vista tiene cierto alcance y ya cuando somos mayores, pues la vista se deteriora normalmente. El sentido del tacto no nos permite conocer eh, el plano espiritual, por ejemplo. El olfato igual. Entonces, de alguna forma, aunque tenemos estos órganos, las facultades del espíritu normalmente se explayan, como cuando se abre una flor en la primavera o en la mañana, después de la muerte. Se afinan o se agudizan nuestras facultades cuando el espíritu está libre del cuerpo. Por ejemplo, se sabe que los espíritus tienen mayor visión, se trasladan con el pensamiento, cuando ya aprendieron a no identificarse con el cuerpo. Dicen, no obstante, aquí se trata solamente de las almas de élite, o sea, las ya más purificadas o las más elevadas, pues no sucede lo mismo con las almas impuras, que les cuesta trabajo desprenderse, desidentificarse del cuerpo y por ende creen todavía en las limitaciones que tuvieron en la carne. En el punto 4, el alma impura, o sea, el alma que no ha avanzado, el alma primitiva, el alma con muchos defectos morales, en ese estado se encuentra entorpecida y se ve arrastrada de nuevo hacia el mundo visible, o sea, el mundo material, a tomar materia en la carne. ¿Por qué? Por los apegos en primero y después por el horror que tiene a lo invisible e inmaterial que normalmente no conoce ni quiere conocer.
Dicen entonces que se mantiene errante alrededor de los monumentos y de los sepulcros, cerca de los cuales se han visto a veces tenebrosos fantasmas, tal como debe ser las imágenes de las almas que han dejado el cuerpo sin estar completamente purificadas, que esa es la inmensa mayoría, porque se aferran al cuerpo o se aferran a estar en el cementerio, en la tumba, o bien con la familia y no quieren salir de ahí, y que conservan algo de la forma material, lo que hace que puedan ser percibidas por la vista humana. Hay personas que tienen el don de la evidencia y pueden percibir cómo estamos rodeados de entidades espirituales. Esas no son las almas de los buenos, sino las de los malos. Yo diría de aquellos que no comprenden o los que están más ignorantes, o menos depurados, menos purificados, que están obligadas a vagar en esos parajes, muchas veces lo hacen porque quieren, a donde llevan consigo la pena de su primera vida y en donde permanecen errantes hasta que los apetitos inherentes a la forma material con que estuvieron revestidas vuelven a conducirlas a un cuerpo. Esto es una instrucción de Sócrates, es la enseñanza de Sócrates, pero podemos ver muchas similitudes con las enseñanzas esotéricas, metafísicas, espíritas o espiritualistas inclusive. Dice, entonces vuelven, sin duda, a adoptar las mismas costumbres que eran objeto de sus predilecciones durante su primera vida. Se sabe que cuando uno muere, la conciencia es la que perdura, pero también perduran nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros defectos y virtudes en el plano espiritual. Y la verdad es que continuamos avanzando en ese proceso, pero luego tenemos que reencarnar nuevamente para otras lecciones que nos falten. Entonces dice aquí, no solamente está expresado aquí con claridad el principio de la reencarnación, es que vamos y venimos al plano espiritual y regresamos a la carne, sino que está descrito, bárbaro, o sea, está tremendamente afín la enseñanza de Sócrates con la enseñanza espírita. Del mismo modo que lo muestra el espiritismo en las evocaciones, es decir, en las sesiones mediumínicas donde se pueden presentar algunas entidades espirituales. El estado de las almas que aún están bajo el imperio de la materia es para aquellos que todavía están apegados al plano material. Hay más, pues se afirma que la reencarnación en un cuerpo material es una consecuencia de la impureza del alma, y esto es cierto, mientras que las almas purificadas ya no tienen necesidad de encarnar. El espiritismo no dice otra cosa, porque también el espiritismo lo complementa, dice que está bien, pero lo añade solamente algo, que el alma que ha tomado buenas resoluciones en la erraticidad, o sea, en el mundo sin cuerpo, en el plano libre del espíritu o de espíritu, dice solamente que el alma que ha tomado buenas resoluciones en el plano no encarnada y que posee conocimientos adquiridos, trae al renacer menos defectos, trae más virtudes y más ideas intuitivas que las que tenía en su precedente existencia. Es decir, vamos mejorando en cada encarnación cuando realmente lo queremos así y nos esforzamos. De ese modo, cada existencia determina para ella un progreso intelectual y moral, que ese es el objetivo de las existencias físicas. El objetivo de la existencia física no es propiamente gozar con el cuerpo, o no es buscar el placer nada más por el placer, no es acumular riqueza, inclusive no es ni acumular, acrecentar el intelecto. Nuestro objetivo aquí es autoconocernos, identificarnos con el principio espiritual que late en nosotros y hacer un trabajo para el desarrollo, ciertamente del conocimiento, que es el conocimiento verdadero, y la parte moral, la parte de las virtudes que tenemos que ir incrementando, ir ampliando y sobre todo puliendo o eliminando los defectos. En el libro El cielo y el infierno, en la segunda parte, pueden encontrar muchos casos como titulado como ejemplos. Y bueno, creo que esto ha sido suficiente. Vamos a continuar en la siguiente sesión estudiando el punto 5 y yo les pido a los compañeros que están siguiendo estos estudios y se preparan para ello,
que estudien por favor el punto 5, a partir del punto 5 en adelante en la página 47. Esto sería, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vamos a cerrar por el día de hoy para no alargarnos mucho y también que no sea tan cansado. Y quiero con ello agradecerles a todos ustedes la oportunidad que nos brindan de poder comunicar, de poder expandir estas enseñanzas y que cada quien pueda tomar lo que considere a su juicio más adecuado. En el WhatsApp, tenemos una comunidad en este número para que se puedan registrar, para que puedan solicitar su ingreso y les estaríamos enviando en ese grupo de WhatsApp material complementario a estas enseñanzas. Por lo pronto, gracias por su presencia, gracias por continuar apoyándonos con sus seguimientos, viendo los videos que se graban en YouTube, siguiendo el canal. Les pedimos que le den un like, que le den sus comentarios, nos dejen sus comentarios en los párrafos de YouTube donde están para ese propósito y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión eh, en vivo y en directo para que todos podamos disfrutar de estas verdades y de estas enseñanzas que nos enriquecen el alma y le dan un propósito y un sentido a la vida, aclaran el camino, nos revelan una verdad más contundente que procede de los planos superiores. Que pasen excelente día o excelente noche y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.